¿Cambiar una vida de éxito por irte a vivir a una furgoneta camper tiene sentido? Alex nos contará de esto mientras Susana nos dará las claves para viajar con perros o gatos en nuestra casa rodante. Bienvenidos a Viajando Simple, el podcast donde hablo sobre vivir y viajar en furgoneta. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo vivir y viajar en furgoneta, y en estos episodios comparto mis aprendizajes llevando un estilo de vida algo alternativo. Creo que a muchos nos interesa cómo es la mejor opción para poder viajar con perros o con gatos en una furgoneta. Y Susana sabe un montón de esto, así que vamos a preguntarle, vamos a acribillarla a preguntas para que nos diga cuáles son las mejores claves, cuáles son los errores que está haciendo la gente. Y bueno, Alex y Susana ya veis que tienen una historia particular también para todo el mundo que le interese esto de viajar con gatos o así. Pues ya hice un podcast, el número 60, hablando con la pareja de Chino Chano, que viajaban con 3-4 gatos en una mini combi. Y bueno, es el episodio número 60, que estará en el artículo que acompaña este episodio. También estará, os dejaré el podcast 82, que es donde yo cuento un poco mi experiencia sobre viajar con gatos, ya que viajé un tiempo con Pavarotti y bueno. Pero bueno, tengo muchísimas ganas de que escuchéis la historia también de Alex, que bueno, ha trabajado en una joyería súper de lujo para, bueno, tener un trabajo un poco de ensueño de cara al resto, y cómo decidió hacer un cambio de vida muy muy fuerte. Y bueno, pues como Susana, pues también tiene una historia interesante que contar, porque al final sabe de algo que muchos creo que piensan o pensamos que sabemos, y en realidad no tenemos absolutamente ni idea, ¿no?, de cómo es viajar con animales. Estoy seguro de que os gusta. Y recordaros que si estáis buscando un taller de camperización, pero que os haga una furgoneta a medida, que no sea el caos que tuvieron que vivir esta pareja que viene a contarnos hoy, ¿no? Que si estáis buscando a alguien profesional que os lo haga a vuestra medida, en camperizando.es os ayudamos de forma totalmente gratuita a encontrar esa empresa que quiera, que esté disponible, que esté más o menos cerca de vosotros para realizar ese sueño, ¿no?, que es convertir una furgoneta, y que no os tengáis que volver vosotros locos buscando ese taller que esté disponible ahora, además en momentos que son un poco complicados, como puede ser el verano. Pero nada, os echamos un cable simplemente rellenando el formulario de camperizando.es. Es totalmente gratis, lo tenéis en las notas del episodio por todos los lados, ya sabéis, camperizando.es. Y ahora sí, vamos con la charla con estos dos cracks. Muy buenas, Alex, Susana, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Tengo muchas ganas de que me empecéis a contar un poco sobre vuestra vida y sobre animales, que vamos a hablar mucho hoy, pero para los que no os conozcan, si queréis empezar contándonos un poco cómo surge toda esta idea de dejarlo todo, de lanzaros a vivir en una furgoneta y demás. Muy bien, bueno, pues yo, Alex, es una historia un poquito larga. Digamos que todo se fue fraguando poco a poco. Yo tenía una vida muy, muy, muy convencional. De hecho, lo que prácticamente el ser humano alrededor del planeta dice como éxito, ¿vale? Un trabajo fijo, Sí. muy bien posicionado, su coche, ya camino para una casa, todo esto muy joven. Y nada, pues decido romperlo todo y, digamos, volver a empezar a algo que me hacía sentir un poquito más completo y realizado, por así decirlo. Entonces, bueno, si volvemos al pasado para situarnos un poco, yo termino la ESO, ¿vale? La educación secundaria obligatoria para los que son de afuera, ¿vale? Los estudios mínimos que se requieren. Y pues un poco en ese momento, ¿qué quieres hacer con tu vida? Yo no lo tenía muy claro, pero lo que sí sabía es que quería dedicarme un poquito a algo que tuviese que ver con la naturaleza, los animales, el planeta Tierra. Y bueno, pues en un principio iba a seguir cursando todos esos años para llegar a la universidad y así dedicarme a la biología marina, hasta que de repente, hablando un día con un vecino, me dice que él había cursado lo que es gemología, un curso privado, y yo le pregunté qué era eso, ¿no? Y me explicó que era una rama de la geología que tenía que ver con todo el tema de las piedras preciosas, ¿no?, para trabajar en joyerías. Y la verdad que a mí eso me parecía muy interesante y no quería tampoco estar tantos años estudiando. Entonces, nada, decidí a estar 3 años dedicándome a eso, y dio la casualidad que nada más salir de terminar esa carrera, por así decirlo, empecé directamente a trabajar en una de las mejores joyerías de toda España,
¿vale? Wow. Entonces, bueno, yo era muy jovencito, a esa edad cuando empecé a trabajar pues tendría 19 años y la primera venta que cerré, me acuerdo, eso nunca se me olvidará, fue de un Rolex, ¿vale? Que valía 8.000 euros. Y bueno, pues tenía mucho éxito, por así decirlo, todo el mundo estaba encantado conmigo y bueno, yo estaba muy contento porque estaba en mi oficina con mi aire acondicionado, un trabajo que luego a medida de los años se volvió fijo, de mucha confianza y bueno, pues ya tenía mi coche, iba camino a una casa, pues mientras que mis amigos, digamos que seguían comiendo pipas en el parque, por así decirlo, ellos estaban Sí, todavía en otra etapa mucho más temprana. ¿Qué sí, pasó? Que al llegar a tener todo este éxito, que luego ya posteriormente me llamaron de otras empresas para todavía seguir escalando más, yo sentía a esa edad, sobre unos 23 años más o menos, ahora tengo 27, que no me sentía realizado del todo. O sea, digamos, se me ha machacado tanto desde que era pequeño a llegar a conseguir esto donde estoy ahora. ¿Y ahora qué? ¿Y qué más hay? Todavía soy muy joven, hasta que me jubile van a pasar muchísimos años. Y toda esa rutina en pleno centro de la ciudad, ir a trabajar, pasar muchas horas, porque al final yo quería hacer algo relacionado con la naturaleza, lo hice, pero al final pues estaba en una oficina en la ciudad, con traje, corbata, impecable, y pasando sí. muchísimas horas en el transporte público. Entonces, bueno, se me empezaban a pasar cosas por la cabeza, como que debería un poco reformular mi vida, hacer algo, pero claro, toda esa presión social, ¿no? De estar ahí arriba, de conseguir ese éxito, pues me costaba muchísimo. Y claro, siendo tan joven, había muchísimos miedos y todo. Hasta que un día, de repente, llegando a mi casa, ¿vale? Yo me considero muy afortunado, mi familia siempre me ha dado de todo, he tenido mucho espacio donde he vivido, nunca me ha faltado nada. Y un día, pues me acuerdo, llegando de trabajar, entro a mi habitación y digo, jo, y si todo esto que tengo, esta tele gigante, este ordenador carísimo, esta videoconsola, yo qué sé, todo lo que tenía por aquel entonces, imagínate si todo eso desapareciera, ¿qué quedaría ahí? Entonces ahí me di Sí. cuenta que hubo un vacío muy grande, que realmente todas esas cosas que acumulamos, que queremos ir a mejor, a más, a más, a más, pues sentí que al final era pues rellenar un espacio que realmente no había nada, realmente ahí es donde no me estaba sintiendo realizado conmigo mismo. Entonces digo, jo, trabajo tantas horas, esto se supone que es el éxito, soy todavía súper joven, ya he alcanzado lo que supuestamente está bien y sigo siendo como Sí. infeliz, me siguen faltando muchísimas cosas. Entonces, a partir de ahí fui reflexionando y dije, vale, Alex, tienes que hacer un cambio, tienes que ponerte a estudiar otra cosa, a encontrar otro trabajo, pero tienes que hacer algo. Hasta que de repente me acuerdo que me llegó una oferta de trabajo para ser un cargo un poquito más alto en la competencia, en otra joyería. Sí. Y bueno, pues en el momento decidí rechazarla y bueno, todo el mundo se me tiró encima, Alex, ¿cómo vas a hacer eso? Has rechazado la oportunidad de Claro. tu vida, eso es que es el éxito, es que ahora qué vas a hacer, te vas a morir de hambre. Y bueno, yo lo rechacé porque también sentía miedo en ese aspecto. Con 23, 24 años que tenía por aquel entonces, me quedaba mucha vida. A todo esto, ahí conocí a Susana, más o menos en esa etapa, y me acuerdo que como tenía un poquito más de tiempo libre, decidí opositar para hacer una oposición como agente forestal, algo más relacionado con la naturaleza, ¿no? Sí. Y claro, pues yo empecé a estudiar, a estudiar, a estudiar todo lo que conlleva una oposición y luego dije, jo, Alex, esto está muy bien, pero también te gustaría viajar, ¿no? Tú siempre has querido viajar, mis padres siempre me lo han inculcado. Yo he vivido en una familia en la cual mis padres han viajado, pues eso, en 4x4 por el Amazonas, han sido, pero como se viajaba además antes, sin estar comunicado Wow. y todo lo que conllevaba. Entonces siempre se me metió mucho también eso, ¿no? Del viaje, del descubrir y yo pues cada vez que llegaban las vacaciones siempre era el primero que salía a viajar, o sea, a mí me encantaba. Entonces decía, Joales, te vas a quedar en una posición, en un lugar fijo, sin poder moverte. Entonces, nada, volví a dejarlo, volví a echar para atrás, fui reformulando poco a poco hasta llegar en el sitio donde realmente estoy feliz. Y nada, pues ahí conocí a Susana, empezamos una nueva vida ya más retirados en el campo, en una finca,
y bueno, pues a encontrar por ahí algún trabajo, ¿no? Que aunque no fuese de lo mío, pues por lo menos está en un lugar un poco más alineado con los valores. Me acuerdo que cuando conocí a Susana, yo tenía un coche que, bueno, le montaba una cama detrás y ahí es donde empezó todo. Yo hacía astrofotografía, ¿vale? Lo Vale. que es todo el tema de la fotografía a las estrellas. Y pues el coche era un medio también con el que me permitía pues dormir en esas largas estancias. Realmente al final un poco el coche fue ese primer inicio para ver si realmente nos gustaba, ver si incluso pues como pareja, ¿no? Se podía llevar a cabo el plan, porque una cosa es vivir en una casa con espacio, con otros Claro, ritmos sí. y de repente, bueno, pues y además un coche que era un coche bastante pequeño. Y luego sí es verdad que esa también posibilidad de con el perro, de poder llevarnos, poder viajar, porque al final también viajar con perro, si no tienes una furgo, tienes el inconveniente de que tienes que estar mirando hoteles. El perro también, pues, se Sí. estresa más, porque al final se tiene que ir adaptando a cada hotel, a cada sitio, son más cambios. Y te permitía muchísimas más ventajas el tener una furgoneta camper. Y al final, bueno, yo en mi caso, toda la parte presencial, porque bueno, yo estudié el grado de psicología y me he Sí. especializado en el comportamiento tanto de perros como de gatos. Y en un principio, pues yo sobre todo me dedicaba a lo que era, aparte de educación canina, a las terapias asistidas con animales. Pues iba a residencias, colegios, con mi perro a dar pues servicios de terapia con perro. Pero bueno, al final lo fui cambiando y fui enfocando más al tema online precisamente para poder tener la flexibilidad con la furgoneta para poder estar donde quisiéramos y que al final siempre se me metía un poco en la cabeza de si tienes animales no vas a poder viajar, como que tienes que elegir entre esos dos Sí, mundos. sí, Y típico. al final la furgoneta yo creo que era encontrar ese equilibrio entre me encanta viajar, me encanta explorar, pero los animales también me forman una parte bastante importante y quiero que formen parte del viaje. Entonces ahí en ese mix creo que los dos encontramos ese punto en común y ese estilo de vida que realmente iba con lo que buscábamos, ¿sabes? Pues ese más contacto con la naturaleza y con todo lo que había estudiado de gemología, pues iba mucho y en mi caso pues poder unirlo con los animales. Y sumando que venimos los dos de casas muy grandes, con muchísimo Sí, espacio, y claro, Ya. venir aquí a un lugar más pequeño también fue un claro, reto. hay una adaptación y hay un cambio no, uno está acostumbrado a acumular, acumular, acumular y de repente decir, vale, ¿cómo metes toda tu vida en 6 metros cuadrados? Sí, ¿No? sí, sí. Es un cambio. Ya, y tengo curiosidad, Susana, de cómo viviste tú un poco esa etapa de Alex, de decir, ostras, este chico que sí, que le iba muy bien las cosas y ahora de repente pues parece como que se estuviese desprendiendo un poco de todo lo que ha conseguido para tener otro estilo de vida. ¿A ti qué te parecía desde fuera? Yo siempre le he apoyado porque yo siempre he buscado eso, aunque muchas veces no sabía muy bien cómo encontrarlo y yo siempre he tendido pues a ese estilo de vida un poco más en contacto de la naturaleza, huir de grandes ciudades y yo creo que también ahí fue un poco el punto de inflexión, ¿no? En cierto modo o de apoyo, que a lo mejor de otra forma hubiera sido más difícil porque verás que todo su entorno decía no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas y bueno, al final pues Fue un match. Fue un claro, match, porque yo tenía un miedo cuando la conocí, que iba con ese coche, con una cama encartable, que decía, madre mía, ¿qué va a pensar de este chico? Pero bueno, y al final sí es verdad que yo había visto ya el tema de furgonetas porque de hecho yo me planteé bastante tiempo el irme a Australia y ya había valorado el incluso trabajar ahí para poder estar viajando en una furgoneta camper y conocía algo, pero creo que también ¿no? cuando Alex ya me comentó su proyecto era como, vale, era justo eso lo que yo quería, pero no lo había encontrado o no había tenido referencias, ¿no? Que importante tener también Yo referencias de tenía tu un poco las entorno. referencias y te las transmití a ti. Claro, yo tenía referencias eso de gente extranjera, Australia, Estados Sí, Unidos, era como, bueno, y eso en España cómo se lleva, ¿no? Porque sí. sí es verdad que ahora también ha habido un boom, pero hace unos años
realmente Sí, cuando no se lo cambia sientes al tanto. final más cercano, que de Mm, repente ves, "Joder, pues esta persona es de mi misma ciudad, ¿sabes? Que no es mm, efectivamente un americano que está haciendo la mm. locura de dejar un pedazo de casa para irse a vivir a una furgo, ¿no? Cuando ya lo tienes un poquito más cercano, creo que ayuda mucho. Y bueno, habéis hablado de un coche camper, de viajar con un perro, pero quiero saber cómo fue evolucionando, porque ahora no viajáis en un coche ya, ¿no? Mm, Nada, el coche lo vendimos junto a todas mis cosas, que era, madre mía, lo que Sí. acumula el ser humano. mm, Y a día de hoy puedo decir que llevamos nuestra poca ropa, nuestros ordenadores para poder estar conectados y poco más. Y la sí. verdad somos más felices que nunca, no echamos en falta nada. De hecho, ni siquiera muchas de las cosas nos acordamos de lo que teníamos. Mm. O Al sea que final, sí, uno tiende a acumular, a ir acumulando. Sí. Y bueno, la verdad es que la búsqueda de la furgoneta fue un poco difícil fue muy porque difícil. había mucha escasez, no Estaba un poco encontrábamos. saturado el mercado Sí, por aquel entonces, esto fue hace un poquito más de dos sí. años, y ya estaba más o menos saturado. Nosotros queríamos una furgoneta, no nos queríamos meter ni en un autocaravana, en un camión, y queríamos hacer una distribución a nuestras Claro, necesidades. también teníamos un presupuesto un poco ajustado Teníamos un porque, presupuesto, bueno, no, muy ajustado, había ahorros, pero realmente tampoco y ni teníamos siquiera demasiado. sabíamos de que iban, bueno, tú un poco más, pero yo no sabía de qué iba a trabajar moviéndonos con, Ya, o sea, fue antes la furgoneta que el trabajo, Hmm. realmente. Sí, de ya. hecho la distribución también se pensó un poco de, bueno, si estamos mucho tiempo parados en un sitio o si sobre todo Alex pues necesita un trabajo fijo, pues por ejemplo tener ducha para no depender de estar en un camping, por ejemplo, o de Mm. ir a una gasolinera a encontrar una ducha, Sí, de agua tener ese caliente, espacio, autonomía claro, en general. poder estar de pie, ¿no? Ese tipo de cosas un poco se pensó para precisamente considerar bueno, que al final no sabíamos bien por dónde iba a ir ese estilo de vida, no sabíamos si íbamos a estar continuamente en movimiento o más parados y queríamos hacerlo lo más polivalente posible. Mm. Al final nos hicimos por una Ford Transit. Una Ford Transit del 2006 que Sí. estaba bastante llena de óxidos, eso sí, bastante bien de motor, pero claro, hubo un trabajazo pues de un año de sol a sol, de lunes a domingo, increíble. O sea, camperizar tengo que decir que está a veces muy idealizado y que es Sí. bastante duro, no solo porque tienes que conocer una amplia gama de conceptos, quiero decir, tienes que saber de fontanería, pero también tienes que saber de electricidad, de carpintería, ¿no? Total. Y todo eso, pues que teníamos 5 herramientas de las más baratas, lo que es caladora, taladro, destornillador Sí, un y poco para de más. contar. Y con todo eso, a ver qué podíamos hacer. Mm, Esa era un poco la idea. Y bueno, pues nos Ya. salió una furgoneta que muy completa. También he de decir que a tema de remates, ¿no? De cómo ha quedado al detalle, no llega a estar hecha como un profesional, todo hay que decirlo, pero nos ha quedado una furgoneta totalmente polivalente y lista para darse a la aventura, como bien Sí, dice. al final lo mejor ha sido eso, poder adaptarla, hacer la distribución que realmente queríamos. También tuvimos ayuda del padre de Alex bueno, entiende de electricidad porque se dedica muchos años a eso y eso Bueno, y que mis permitió, padres claro, viajan en caravana. O claro, sea, mi también, Vale. padre previamente se había comprado una caravana, la tiró de cero y la volvió a hacer. claro. Y claro, él ya sabía un poquito, pero él me Vale. ayudó, pues eso, en la electricidad y a dar alguna que otra idea puntual. El resto lo hicimos nosotros, Hmm. con lo que Sí, al teníamos. final fue también mucho de ser autodidacta, no hay una idea de que parece que realmente todo es mucho más sencillo y entonces aparece un vídeo donde se coloca cualquier armario y parece que lo haces en un segundo y que es muy sencillo Sí. y que dices, no, en 3 meses lo he hecho, pero Porque una realmente, furgoneta claro, no es cuadrada, ese es el problema. Yo creo que gran parte del trabajo de la camperización se basa en intentar acomodar todo a los recovecos. mm, Entonces, Tal además, cual. esta furgoneta no es de las más cuadradas, entonces es bastante complicado. sí, Entonces, bueno, pero aún así se hizo y y muy estamos muy contentos, contentos con el resultado. Ahora que miramos hacia atrás, vemos la furgoneta y decimos, bueno, todo fue mereció la pena. fue duro, pero nos está trayendo un montón de cosas buenas. Si lo ponemos en una balanza, estamos totalmente de acuerdo los dos que nos trae muchísimas más cosas buenas
y que estamos más felices que nunca y estamos encantados con este mundo. O sea, la verdad que estamos como volviendo a nacer, ¿no? Como quien dice, yo tengo 27 años y Susana 28 y estamos volviendo a nacer, fíjate lo que te digo. Qué guay, qué guay. Sí, no, y vivir en una furgoneta que habéis hecho con vuestras manos, que lo habéis sufrido, porque además yo creo que si fuese fácil, creo que no lo disfrutaríamos tanto, ¿no? Pero sí, cuando se suda y estrujas un poco el cerebro, porque al final, pues lo que decís es un trabajo muy, muy laborioso, que creo que todos los que lo hemos hecho, luego entendemos un poco el precio que cuesta que un taller profesional lo haga, ¿no? Porque al final es mucho tiempo, mucho material y creo que a partir de ahí lo entendemos un poco más. Y contarnos un poco cómo es ahora vuestro día a día, cómo estáis con el tema del trabajo y qué os pasa por la cabeza y por qué zonas soléis andar con la furgo. Bueno, yo ya estoy trasladando todos los servicios de educación canina online. Sobre todo también muchas asesorías de gatos. Yo ayudo a las personas pues al final a entender mejor la convivencia del día a día con sus gatos y con sus perros, que mucha gente también se sorprende, ¿no? Que se haga educación canina online, pero al fin de cuentas se trata de explicar a las personas cosas que más allá de estar presentes es como un propio aprendizaje. Incluso, bueno, también pues vemos vídeos, analizamos y eso ayuda a que al final es la persona teniendo esos conocimientos quien en el día a día puede aplicar todo eso con el perro. Entonces, bueno, prácticamente todo mi trabajo lo hago online y en ese sentido tengo más flexibilidad. Sí, verdad es que me sigue gustando también la parte presencial y aprovechamos en temporadas, pues a lo mejor que hay que hacer algún arreglo, que necesitamos estar más fijos, pues para ir cogiendo casos presenciales de perros. Y bueno, Alex trabaja por Yo temporadas. trabajo por temporadas en una empresa de deportes aquí muy famosa en España, en la zona de camping además, y se puede decir que eso, estoy en mi salsa, estoy muy contento. He hecho muchísimas horas, pero claro, al trabajar por temporadas nos permite pues también compaginarlo un poquito con todos los viajes. Ahora mismo nos vamos a ir a Marruecos, bueno, en octubre, lo estamos organizando todo, va a ser nuestro primer gran viaje, por así decirlo. Qué guay. Y espero que traiga muchas cosas buenas. Pero sí, yo no trabajo online todavía, trabajo por temporadas, que es lo mejor que he encontrado, y bueno, pues en un trabajo que puedo decir y soy muy sincero que no está a la altura de cómo estaba trabajando antes en aquella joyería de alto standing, pero me hace ser muchísimo más feliz, más realizado y más completo conmigo mismo. Entonces, digamos que ahora ya por fin, aunque no hayamos conseguido nuestras metas finales, estamos alineados por fin en lo que queremos hacer y más contentos que nunca. Claro, sí, al final es el objetivo final sería que los dos pudiéramos tener esos trabajos online y poder tener un poquito más de movilidad en ese sentido, pero bueno, no nos podemos quejar. A tiempo completo vivimos aquí, sí, eso está claro. Sí. Vale, y ahora tengo dos preguntas una para cada una. Susana, me gustaría saber cómo está siendo la experiencia de trabajar en una furgoneta, ¿no? Al final, pues de la electricidad, de estar con el ordenador, de la posición de trabajo. Y a Alex te quería preguntar un poco cómo es encontrar un trabajo así, porque creo que cuando pensamos en trabajos un poco más por temporada, pues se nos viene a la cabeza, yo que sé, un profesor de surf, un profesor de esquí, temporero, recogiendo tomates, algo así, ¿no? Pero tu caso creo que no es tan habitual. A ver si me podéis responder cada uno. A mí, por ejemplo, lo que más me costó es el tema de dividir espacios, porque al final terminas de trabajar, cierras el ordenador y estás en el mismo sitio, porque cuando trabajas online en una casa, pues a lo mejor tienes la habitación, un cuarto y luego te vas y como que puedes desconectar de ahí. Pero muchas veces incluso me gusta simplemente a lo mejor sentarme en la cama para decir, vale, ya hago esa parada de estoy trabajando y ya no. También la verdad es que pasear al perro también permite un poco alejarte de ahí. Pero muchas veces cuesta, ¿no? Ver el mismo espacio y ya no sabes si estás trabajando o si no, te cuesta un poquito más desconectar. Es verdad que con el tema de la electricidad no hemos tenido problemas porque... hemos estado en zonas de España donde hay muchísimo sol y llevamos 400 vatios de placas solares y 300 amperios en litio y con eso los ordenadores consumen poquito. Lo que más nos consume es el boiler. Para mí el boiler, bueno, ahora en verano la verdad no lo usamos,
pero en invierno sí es verdad que gasta bastante, pero por el resto... Sí, la verdad es que en ese sentido quizás tenemos una nevera de casa, o sea, ni siquiera es de furgoneta. Sí. Y no tenemos ningún problema con los consumos. Y bueno, y también otra de las quizás desventajas, ¿no? Que también es algo que me estoy todavía intentando adaptar, es que uno cuando viaja está acostumbrado, ¿no? El chip de viajo y estoy de vacaciones, pero al final nosotros viajamos sin estar de vacaciones. Entonces, el cómo compaginar el trabajo y al final en el tiempo libre que estarías en una casa, pues a lo mejor, no sé, haciendo cualquier otra actividad, a que la usas, ¿no? Para hacer turismo y para, y para viajar. Entonces, ese cambio de chip de no estoy realmente de vacaciones, o sea, tengo que trabajar y cuando de hecho planificamos un viaje, pues a lo mejor hay días en los que decidimos de no vamos a visitar nada porque lo vamos a dedicar en adelantar trabajo y luego a lo mejor tener un par de días libres pues para visitar alguna zona. Y ese cambio de chip sí es verdad que es un poco complejo, ¿no? Porque uno viene con es una habilidad más, es una habilidad más que hay que aprender, yo creo. Sí, pero vamos, por lo demás la verdad es que bastante contenta y no le veo tampoco muchas más pegas. Vale, interesante. Y yo, me gusta pues, la reflexión. A ver, Alex, cuéntanos un poco cómo fue esa tarea de encontrar un trabajo así. No sé también si te vino de repente o tú decías, no, pues yo como de momento no tengo un trabajo online o no me interesa lo que sea, voy a esforzarme en encontrar un trabajo por temporadas. Bueno, yo realmente al principio no buscaba un trabajo por temporadas, buscaba asentarme en una zona que nos gustara, que fuese ideal para estar con la furgo y de ahí pues buscar algo y ahorrar una cierta cantidad de dinero. Pero luego me di cuenta a día de hoy, por lo menos aquí en España, ciertas empresas grandes están haciendo contratos por temporadas para cubrir las fechas de alta demanda, que es en verano y en invierno. Entonces, bueno, pues han salido una especie de contratos que permite cortar el contrato y después de unos meses volverlo a reactivar y luego, entre medias, podrías llegar a tener derecho a una subvención, por así decirlo. Y bueno, pues con eso en esta empresa lo hicieron así, a mí me venía muy bien y además pues tocaba pues todos estos temas del camping y la montaña y la naturaleza que a mí me gustan, entonces digamos que fue como un match, ¿no? Pero he de decir que eso, que cualquier empresa grande recomendaría que si alguien está interesado que buscara en su página web o cualquier aplicación de trabajo, buscar por temporadas o lo que se le llama aquí en España contrato fijo discontinuo, que ahora se está poniendo muy de moda, y con esa modalidad pues a lo mejor puedes encontrar ofertas muy interesantes. Ajá. Suena guay, la verdad es muy interesante. No quiero seguir hablando de trabajo porque ya para eso ya tengo un podcast aparte que se llama Cómo Traviajar, para todo el mundo que le interese todo este mundillo de trabajar o por temporadas o trabajar online, porque hay personas que han venido al podcast muy, muy interesantes. Ahora quiero preguntaros un poquito más sobre animales, porque para empezar vosotros no estáis en la furgoneta, ¿no? Viajáis con Eren. Contarnos un poco más de cómo fue para el perro vuestro adaptarse un poco a esa vida nómada, una vida en furgoneta. La verdad, bueno, Eren es un braco alemán, tiene 6 años y la verdad es que hemos tenido suerte porque al final es un perro que siempre ha demandado mucho el estar en la naturaleza, es muy cañero, o sea, le puedes meter una ruta de montaña que ni se te va a cansar y en ese sentido ese estilo de vida para él pues también era un plus. Sí, es verdad que recuerdo la primera vez que le intentamos adaptar a la furgo, se quedó un poco bloqueado y curiosamente era como que no sabía moverse en el espacio. Es decir, por ejemplo, el pasillo era como que no sabía cómo girar, se retrocedía, empezaba un poco como que no terminaba de entender qué es eso y qué esperábamos de él. Muchas veces también cuando intentamos adaptar a nuestros perros, ¿no? A una caravana, a una furgoneta, desde nuestro punto de vista humano, parece que es muy obvio de, vale, es que aquí vas a dormir, aquí vas a descansar y esto sirve para esto, pero porque nosotros ya lo sabemos. Pero los animales al final no lo saben y ese periodo de adaptación de qué es lo que se espera de mí en este espacio y para qué va a servir este espacio es un aprendizaje. Entonces, pues antes de empezar a viajar, simplemente
incluso con la puerta abierta para que él pudiera elegir si subir o bajar, le invitábamos a entrar, mucho de olfatear. Él, por ejemplo, le sirve mucho el tema de morder, le ayuda bastante, entonces pues le dábamos algo masticable, algo que fuera crujiente y que pudiera morder, para que poco a poco pues entendiera que es un espacio seguro. Y de hecho, bueno, recuerdo también la primera vez que ya después de esa adaptación intentamos pues hacer la primera salida cerca también de la casa donde estábamos, pues si salían las cosas mal, poder volver rápidamente. Me acuerdo que incluso pasaba una persona cerca de la puerta y ladraba y se quedaba un poco como extrañado, mirando, decir qué sucede, ¿no? Pero luego poco a poco pues se ha ido adaptando y la verdad es que cada vez incluso pide estar dentro de la furgoneta, le gusta y Es como su se lugar está adaptando. seguro, ¿no? Por Sí, así se está decirlo. adaptando sin problemas. Qué guay. Pues ya me alegro. Nada, suena muy bien también. Seguro que lo estáis haciendo especialmente bien vosotros, ¿no? Pero si queréis cuéntame un poco, Susana, algunos consejos que puedes dar a alguien que está en una situación, bueno, como la que habéis estado vosotros, ¿no? De decir, oye, pues tengo un perro, quiero empezar a viajar con él. Te quiero hacer la misma pregunta con los gatos, que creo que son animales Sí. muy distintos, pero vamos a empezar con los perros. ¿Qué consejos darías a la gente que quiere adaptar a su perro para viajar de esta forma? Yo creo que al final se necesita mucho conocer realmente qué necesita, ¿no? Tanto tu perro como tu gato, más allá de lo básico, de como alimentación y seguridad, sino, Sí. por ejemplo, si tu perro es un perro más inseguro, pues a lo mejor dormir, por ejemplo, pegado a la puerta, pues puede ser un problema. O si tu perro necesita más control, a lo mejor necesita pasar más tiempo fuera de la furgoneta, observando y mirando y controlando. O incluso, por ejemplo, yo con Eren, siempre que llegamos a un sitio, aunque no nos vayamos a mover y sea directamente de meter en la furgoneta a dormir o a pasar el día, siempre, aunque la haya paseado antes, le damos una vuelta alrededor porque él necesita asegurar el entorno, necesita conocer dónde está, bajar a la furgoneta y de repente decir, ha cambiado las referencias, han cambiado los olores, dónde estoy. Entonces ellos pues, necesitan esa exploración. Va a haber perros que a lo mejor se adapten más rápido y necesiten menos exploración o necesiten menos asegurar el entorno. De hecho, uno de los problemas principales por los que algunos perros no se terminan de adaptar al viaje es precisamente por esa parte de asegurar el entorno. Siempre decimos que para asegurar es como las capas de una cebolla. Pues si está la furgoneta o tu casa, primero vas a una zona, luego vuelves como si fuera una estrella, luego vas a otra zona para que el perro se dé cuenta de que es una zona segura y luego vas volviendo. Y hay perros que eso lo hacen de forma natural y por su capacidad de gestión no tienen ningún problema. Eren en ese sentido la verdad es que se adapta súper bien y hay otros perros que en esa adaptación, en ese no sé dónde estoy, no sé si es una zona segura, pues van a necesitar un poquito más tiempo y a veces nuestros ritmos pues no se adaptan a los de ellos. A fin de cuentas, cuando viajas con perro es como viajar con alguien más al que le tienes que tener en cuenta. Por ejemplo, a Alex le gusta más la playa, a mí me gusta más la montaña y vamos a llegar a acuerdos de cuándo estamos en la playa, cuándo estamos en la montaña. Si mi perro necesita estar más tiempo en un sitio, si mi perro necesita asegurar más el entorno, controlar más o estar más pendiente de nosotros, todo eso pues tenemos que introducirlo dentro del viaje. Nosotros, por ejemplo, sabemos que vamos a necesitar más tiempo a lo mejor en zonas donde Eren pueda salir libre, correr, y eso le va a sumar el bienestar para que cuando estemos en una ciudad pueda gestionarlo. Entonces, al final es conocer muy bien realmente quién es tu perro, ¿no? Y qué es lo que necesita, más allá de consejos generales, ¿no? Y bueno, en el caso de los gatos, sí es verdad que es un poquito Perdona diferente. que te interrumpa, Susana, Sí. antes de pasar a los gatos. Si quieres, cuéntame también, bueno, ya has contado pues un error bastante típico, pero ¿hay algún otro error que te venga a la cabeza que digas, joder, estoy viendo que hay un montón de gente que viaja en furgoneta con perros y está haciendo esto o esto otro mal?
A ver si se te viene alguna cosa a la cabeza para que la gente se pare a pensar si lo está haciendo bien o no. Sí, sobre todo creo que también uno de los errores más típicos tienen que ver con justamente, bueno, primero que hay muchos perros que realmente no se terminan de adaptar a lo que es el movimiento. Y de hecho en estas fechas me llegan muchas familias que directamente con el coche, ¿no? Dicen, es que el perro lo pasa muy mal en el coche. Entonces, el, aunque sea una furgo, el vehículo está en movimiento. Hay muchos perros que llevan muy mal esa parte. Entonces, hay que trabajar también mucho, no solo cuando estamos parados, sino también cuando estamos en movimiento, que realmente lo pasen lo mejor posible, ¿vale? Hay algunos perros que, por ejemplo, necesitan mirar por la ventana y eso le da más sensación de control, de seguridad, y hay algunos otros perros que a lo mejor estar en un transportín en la parte de atrás de la furgoneta sin ver le va a ayudar a gestionar ese momento mejor. Entonces, en esa adaptación del perro a la furgoneta tenemos que también tener en cuenta eso, que muchas veces, pues por la distribución de la furgoneta, el espacio, no podemos hacerlo. Pero si no podemos hacerlo, compensarlo de alguna forma. Vale, sabemos que el viaje va a ser un poquito más estresante, pues a lo mejor o hacer más paradas o cuando lleguemos saber que le vamos a tener que dar un paseo largo para que pueda bajar todo ese nivel de estrés. Y luego también otro de los problemas que incluso muchas veces vemos, ¿no? Cuando vamos así a áreas de caravanas que hay un poco más perros, es que a veces a los pobres le metemos en problemas bastante gordos, sí, muchas veces, ¿no? Desde el desconocimiento, pero muchas veces veo a perros que a lo mejor pues están a lo mejor atados fuera y están tan hiperalerta, intentando controlar todo, o realmente no son capaces de poder gestionar pues muchísimos estímulos, gente pasando continuamente, otros perros, que no le damos tampoco la oportunidad al perro de poder en ese sentido decidir, incluso nosotros mediar y decir, vale, descansa, no tienes que estar alerta, no tienes que estar pendiente de todo, y eso hay algunos perros que le cargan mucho. De hecho, hace poco nos pasó, estábamos aparcados en una zona donde pasaban bastantes perros y algunos de ellos, pues muchos, iban sueltos, ¿vale? Porque era una zona pues más o menos de campo. Entonces, Eren siempre lo tenemos atado fuera, pero él puede decidir si quiere estar dentro o fuera. Y él normalmente sí es verdad es que le gusta estar fuera. Pero justamente en esa zona él decidía estar más dentro. Y ya dándole vueltas, claro, dije, realmente para él era un problema el que los perros se acercaran, es su propio espacio, él es un poco inseguro con otros perros. Era como, estás invadiendo mi espacio, es que algunos perros hasta se tumbaban en su cama o le hacían pipí ahí alrededor. Y para él era un problema tener que enfrentarse a eso. Entonces decidía subirse a la furgoneta porque no se quería enfrentar a estar continuamente, ¿no? con otros perros. Si Eren no tuviera esa capacidad que al final ha sido un poco fomentada, ¿no? de poder elegir, hubiera acumulado un montón de estrés, se hubiera agobiado ante esa situación y no hubiera disfrutado tanto. Y a lo mejor él incluso se hubiera sentido obligado a estar ahí cuando realmente no quería estar. Vale, muy, muy interesante. Qué bueno. Bueno, Alex, te quería preguntar a ti también un poco, a ver si nos quieres dar alguna anécdota que os haya pasado viajando con Eren en la furgoneta, o también cómo es para ti, ¿no? Pues al final convivir con alguien pues que sabe tanto de animales, y no sé también si a ti mismo te está corrigiendo de, oye, no hagas esto con Eren que no está bien, ¿no? Pues sí, efectivamente, a mí me corrige muchísimo porque tengo esos patrones típicos de alguien que no conoce y no entiende al perro y bueno, ella siempre me explica continuamente, no, tienes que hacerlo de esta manera o es que él te está pidiendo tal cosa. O sea, parece que Susana se metiese en su cerebro y actuase como de mediador, ¿no? Para yo poder entender un poquito. Sí. Y así estamos, pero lo llevamos muy bien los tres, es un espacio pequeño, pero lo gestionamos. Sí, sí, sí. Qué bueno. Además, por ejemplo, Eren aquí dentro de la furgoneta tiene lo que llaman su cajita de recursos y además este truco creo que puede venir bien para la gran mayoría de perros
Y es que tenemos diferentes mordedores, juguetes que él puede usar para morder y en caso de que tenga un poquito más de agobio o de estrés, poder usarlo. Incluso a mí también me sirve para ver si realmente se está adaptando al sitio o ha tenido picos un poquito más de ansiedad. Por ejemplo, si sabemos que si cuando volvemos de cualquier sitio le subimos a la furgo, él necesita ir a por su cajita a morderlo, por mucho que al final le veamos que parece que está como siempre, yo ya sé que ese paseo o ese día le ha ido acumulando un poquito más de estrés. Y ahí es valorar de, bueno, realmente es porque he hecho algo mal o porque simplemente el lugar y poder tener de esa forma algo para saber si realmente él también se encuentra bien, ¿no? Porque hay muchos perros que incluso no vemos esas señales de estrés o son muy sutiles y los pobres como que aguantan mucho, están ahí sin quejarse. Entonces, tener también recursos para que el perro tenga también dentro de que es un espacio pequeño, pues esa autonomía de poder gestionarse. A Eren le funciona muy bien el tema de morder, pero bueno, a lo mejor a otro perro pues le funciona mejor un trabajo de olfato o estar más en contacto a lo mejor con sus personas de referencia, ¿no? Es encontrar ese punto. Interesante. Bueno, ahora creo que me da la sensación, corrígeme Susana si me equivoco, que hemos hecho lo fácil, que ahora viene lo difícil que son los gatos. Repito, igual me equivoco, pero me da la sensación que son dos animales muy distintos y que por norma general, no siempre, que los perros se suelen adaptar un poco mejor a la vida camper que los gatos. Cuéntame si esto es verdad y lo mismo, pues danos algunos consejos para la gente que se esté planteando. Oye, joder, me encanta mi gato, quiero viajar con él, ¿cómo lo hago? Sí, es verdad es que, bueno, los perros tienen más adaptación en ese sentido, aunque no todos los perros tampoco se llegan a adaptar al viaje. Pero es verdad que con los gatos ya es otra jugada, otro nivel. De hecho, bueno, yo tengo un gato, pero es un gato que tiene leucemia y para quien no lo conozca, bueno, pues es una enfermedad del sistema inmune que hace que cualquier pico de estrés que tenga puede tener problemas muy graves de salud. De hecho, bueno, mi gato se llama Polvorón. Polvorón le pasa que cuando tiene picos de estrés le da ataques epilépticos. Aparte de que el perro le cuesta el tolerar a otros gatos, entonces estar en un espacio pequeño con el gato para él sería un esfuerzo tremendo, le desgastaría bastante el tener que controlarse continuamente viendo al gato. Para el gato, cualquier pico de estrés que tuviera el viaje, que al final inevitablemente lo va a tener, le supondría también un coste a nivel de salud. Y entonces, bueno, pues el gato tiene bastante vínculo con mi padre, de hecho yo creo que le quiere más que a mí y está perfectamente feliz con él, ¿no? Porque de hecho, bueno, prácticamente es que se ha creado con mi padre. Entonces, claro, ahí está el punto de realmente podemos a lo mejor llegar a un punto en el que el gato, tras mucho tiempo, tras mucho trabajo, tras muchos años, puede llegar a adaptarse, pero realmente merece la pena. Ahí sí que va a depender de la situación de cada uno. Hay una diferencia muy grande entre perros y gatos, y es que el gato no solo es un depredador, ¿no? Que vemos así como un pequeño cazador y por eso se dice, no, hay que jugar con ellos, con las cañitas y demás, sino que también es una presa. Es decir, él en su cabeza tiene ese miedo, esa inseguridad continua de que pueda haber una amenaza que peligre su vida. Un perro realmente no tiene tampoco depredadores naturales que puedan atacarles. Entonces eso hace que ya de por sí los gatos tengan un sistema de alerta totalmente diferente y que el hecho de cambiarle en un sitio, mientras que un perro tenemos estrategias y es un poquito más sencillo lo que decíamos de ir asegurando el entorno, en el caso del gato, ir asegurando ese entorno es muchísimo más complejo. Tenemos otras dificultades, por ejemplo, añadidas, como puede ser el tema del espacio. Ahí sí es verdad que va a depender mucho del vehículo con el que vivas, que al final pues un gato va a necesitar subirse a sitios altos y sobre todo por la noche, ¿vale? Los gatos son animales crepusculares, tienden a moverse muchísimo, mucho. Entonces, si es un gato que realmente por la noche se ha
terminado de adaptar a nuestros ciclos de sueños, que muchos gatos sí se adaptan, pues posiblemente lo lleve mejor estar en la furgoneta. Pero si decimos, vale, pues aunque hayas estado todo el día afuera, pero ahora de repente te meto dentro, te cierro todas las puertas y tienes un espacio limitado para moverte, pues puede que para ciertos gatos, pues eso también tenga un coste, ¿no? A nivel de bienestar, que le pese un poquito más no poder hacer eso que de forma natural ellos hacen. Sí es verdad que hay algunos gatos que disfrutan saliendo al exterior y aquí entre profesionales no nos ponemos de acuerdo. Hay quien dice que los gatos tienen que ser totalmente indoor, es decir, que no pueden salir a la calle por todos los peligros que conlleva, y hay quienes, y yo estoy en ese lado, de que va a depender más de cada gato y de qué es lo que necesita. Incluso una vez trabajé con una chica que salía con su gato a la naturaleza, hacía acampadas, tenía una furgo, pero por una serie de circunstancias en su vida, todo eso lo tuvo que suprimir y el gato, aunque objetivamente a lo mejor hablando tenía mejor calidad de vida porque estaban en un sitio fijo, con una casa que tampoco era pequeña, pero no tenía ese acceso al exterior tan continuo y el gato lo pasó mal, fue acumulando ese estrés. Entonces, al final la calle es una fuente más de estimulación para el gato y hay gatos que eso le puede sobrepasar y que lo que decíamos, que ese sistema de alerta puede hacer que sea muy complejo llegar a adaptarse, y hay otros gatos que pueden disfrutar de esa parte. Ya. Muy interesante. Y quería saber también un poco cómo es llevar un gato mientras conduces, porque bueno, yo ya he hablado en este podcast alguna vez de que viajé con mi gato, con Pavarotti, que también tenía inmunodeficiencia felina. Por suerte, pues nunca iba a ponerse enfermo. La verdad es que yo tuve dudas si efectivamente está enfermo, tanto es así que yo lo adopté con esta enfermedad, pero luego a los años dije, oye, quiero que le hagan el test de nuevo porque me da la sensación de que este gato está totalmente sano, ¿no? Pero bueno, sí, un poco sabiendo todo lo que venía detrás, pues fue uno de los motivos por los que dejé de viajar con él y al final encontrarle un sitio donde creo que iba a estar mucho mejor. Pero uno de los problemas que me encontraba era también el hecho de hacer kilómetros con él. Me daba cuenta que no estaba a gusto, que era de los momentos más incómodos para él. Entonces quiero saber, tanto con perros como con gatos, cómo tú recomiendas que vaya el animal. Incluso también igual, pues si ves que está muy estresado, también nos puedes dar algún consejo, aunque no sea desde el punto de vista legal lo ideal, ¿no? Pues que vaya perfectamente atado, pero a ver qué ideas nos das. Normalmente con gatos suele funcionar mejor el que no tengan acceso a ver el exterior, normalmente, ¿no? Y siempre por colocar a lo mejor una manta encima del transportín. Y en gatos sí es verdad que también funciona muy bien el tema de las feromonas sintéticas. Entonces pulverizamos antes del viaje y eso al final son hormonas que los gatos producen precisamente en situaciones de calma, y ellos al olerlas les permiten calmarse y relajarse. Pero también habría que identificar, tanto en perros y gatos, qué parte de viaje es la que le pesa más. Hay algunos perros que es una cuestión física, es decir, pues vomitan directamente. Y entonces, si es algo físico, pues se soluciona con el veterinario, con una pastilla. Claro, si vamos a hacer el viaje muy continuo, lógicamente a nivel de salud va a tener también ciertas consecuencias. Y ahí habría que plantearse si realmente ese perro, ese gato, podría llegar a adaptarse a ese estilo de vida, o si se tienen que reducir los trayectos, porque ya es una cuestión física, o sea, ya no es cuestión de comportamiento. Pasa muchísimo. O que han vomitado una vez y asocian el viaje con algo negativo, como no quieren realmente exponerse a eso porque saben que lo pasan mal. Pero es verdad que en otras ocasiones lo que pasa no es más una cuestión de miedo, o incluso también puede llegar a pasar con gatos, que de toda la excitación que tienen de vamos a llegar a un sitio, va a haber muchísimos estímulos y me lo voy a pasar de muerte, es lo que hace que el animal se vaya como adelantando, empiezan con esos jadeos, incluso ladridos de perros. Yo llevo a trabajar con perros que decían que todo el viaje, o sea, da igual el trayecto, como si es una hora, que se tiran ladrando, porque tienen unas expectativas tan altas de que se van a encontrar con toda esa estimulación que claro, o sea, es que no pueden, ya no se pueden contener, y al final ese ladrido es una forma de soltar toda esa energía que han ido acumulando.
Si detectamos que realmente es que nuestro perro lo que le pasa no es miedo, sino que directamente cuando llega a un sitio va totalmente estimulado y le mola el llegar a un sitio, aparte de hacer una actividad que sea calmante antes de subirse, en el caso de perros, por ejemplo, funciona muy bien un trabajito de olfato, ¿vale? Ponemos nuestros sitios de premios que pueda ir olfateando para bajar un poquito toda esa activación y cuando llegue al coche, aunque luego se vaya activando, pero esté un poquito más bajo. O también hacer salidas falsas. ¿Vale? De hecho, esto sería también una forma de ir descartando si realmente nuestro perro lo que le pesa más es el tema de la activación. Y es que si hacemos una salida falsa, salimos de casa, damos una vuelta por el barrio, luego volvemos y cuando el perro se baja o el gato se baja, se encuentra que estamos de nuevo en casa, pues ya esas expectativas van bajando un poquito más. Y poco a poco va a decir, vale, no siempre subirse al coche o a la furgo o lo que sea, significa que esto va a ser Disneyland. Sí. Entonces ahí podríamos ir descartando un poquito. Ya. Y luego, dentro de lo Qué que es bueno. el vehículo, ver también si realmente nuestro perro, pues a veces es la falta de no poder acceder. O sea, ven por la ventana y decir, quiero acceder, quiero ir, lo estoy viendo, pero no puedo, ¿no? Y no entienden realmente qué es lo que pasa. Aquí yo siempre recomiendo el hacer pruebas, ¿vale? Vamos a hacer pruebas, pues si tapamos, por ejemplo, la ventana, ¿qué pasaría? Venden también como una especie de máscara, ahora mismo no recuerdo el nombre, que se le pone al perro y entonces no ve tan bien. Entonces ve un poco, pero no termina de ver del todo, entonces no puede fijarse tanto por la ventana de qué es lo que está pasando alrededor y baja también ese nivel de activación o simplemente a lo mejor colocando pues alguna tela, algo así en la ventana para ver si eso realmente le ayuda. Luego también hay perros que, por ejemplo, hace poco trabajé con una perrita que le pasaba esto, que lo que le pesaba era no poder estar en contacto con su tutora. Es decir, es verdad que era una perrita que tenía muchas inseguridades, la típica perrita que le seguía a todas partes de la casa y que no le podía dejar un minuto en paz. Y de hecho también tenía problemas con la soledad. Y claro, estar en la parte de atrás del coche viendo que delante estaba su tutora y que no podía acceder a ella, no podía tener contacto físico, pues para ella era muy complicado de gestionar. Ahí en ese caso, pues trabajando esa independencia, esa autonomía y ayudándole a sentir que no necesitaba a esa persona para hacer todo en su vida, pues ya simplemente ese problema se solucionó. Qué bueno. Nada, súper interesante, Jo. Muchísimas gracias por compartir tanta información que estoy seguro que a muchísimas personas le va a ser de gran ayuda. Además, sé que ambos estáis en redes sociales. Si queréis contarnos un poco dónde estáis en redes sociales, qué es lo que hacéis, porque Alex, por ejemplo, que le tengo más fichado, pues comparte mucho de la vida camper, que creo que va a ser muy interesante para mucha gente. Pero sí, Alex, cuéntame qué es lo que estás haciendo en redes sociales y en cuáles y cómo te llamas para que la gente te pueda seguir. Sí, mira, yo estoy en Instagram y en TikTok ahora mismo como aaleexcast, ¿vale? 2 A's, 2 E's, aalex_cast. Y ahí cuento un poquito pues el día a día de vivir en furgoneta y un poco también todos esos problemas, ¿no? Cómo los vamos solucionando, ¿no? Con la vida que llevamos. Y después es un poquito redactar el día a día para lo bueno y para lo malo. También a veces toco un poquito los temas de camperización, ¿no? Cómo reparar o modificar ciertas cosas, pues a lo mejor con poco dinero, con lo que llevas por el viaje. Y pues nada, yo cuento un poquito eso. Susana. Sí, yo, bueno, al final tengo separado, ¿no? El tema de gatos con perros. En gatos me vais a encontrar como gatuneando. Es verdad que lo enfoco más de la convivencia diaria, no tanto en el viaje, que también se podría llegar a enfocar, pero es un poquito más genérico. Y en cuanto a la parte de perros, yo trabajo con Perruneando. Concretamente yo llevo la delegación de Ciudad Real, es decir, que me podéis encontrar como Perruneando Ciudad Real, pero ahí lo mismo, son más consejos
generales de convivencia. Y ahora que estoy empezando, está un poquito la cosa en pañales, estoy enfocando más el contenido a la parte precisamente de perros viajeros, por eso se llama Perros Furgoneteros, donde cuento más un poco la vida con Eren dentro de la furgoneta y las cosas que he ido haciendo para que él se vaya adaptando y pueda estar pues lo más feliz posible. Qué bueno. Nada, dejaremos todas las redes sociales de esta pareja en el artículo que acompaña este episodio, así que si queréis echarles un vistazo, también dejaré un par de podcasts que son más o menos un poco del estilo de una pareja que ha viajado con 3 gatos, también mi historia con Pavarotti, bueno, todo esto que creo que está un poquito relacionado y un enlace a Camperizando, que ya sabéis que es donde podéis encontrar un taller de camperización. Y oye chicos, nada más por mi parte, que ha sido un verdadero placer, gracias a ambos por darnos también esta clase de cómo es viajar con animales y nada, espero que coincidamos en algún futuro por ahí viajando. Nada, gracias a ti por esta oportunidad y Muchísimas gracias por escuchar el podcast. sí, espero que os haya sido útil y que, bueno, y al final también hay que tener en cuenta, ¿no? Cuando viajamos también a nuestros perretes, a nuestros gatos, dentro de lo que es el viaje. Exacto. Pues nada, muchas gracias, parejas. Mando un abrazo enorme. Chao. Adiós. Adiós.